Y como siempre le mandamos un saludo a todas las personas que a través del internet siguen estas prédicas. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que puedan madurar y crecer y prosperar en la vida espiritual. Entonces, la unción, ungir con aceite, ese es el tema, como digo, del que les quiero compartir en esta mañana algunos conceptos, algunas cosas y responder a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué el aceite? Y también, ¿qué era la unción en el Viejo Testamento? ¿Y qué es la unción en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es el mal uso que la gente hoy en día le da al aceite? Todas esas preguntas vamos a irlas contestando a través de esta predicación y esperamos que ustedes pues lo entiendan, porque así lo dice la palabra de Dios. Entonces, como les decía, hoy compartiré con todos ustedes lo que la Biblia dice acerca de la unción. ¿Qué significa ungir con aceite? Para tener las ideas claras y para tener una sana doctrina, hermanos, y para no ser engañados por ideologías raras y por ideologías extrañas, nosotros siempre tenemos que estudiar a fondo lo que dice la santa palabra de Dios, ¿verdad? Y no dejarnos llevar de cualquier idea, de cualquier concepto o imitar lo que pueda hacer este o el otro. Entonces, ¿por qué el aceite? ¿Por qué el aceite? El aceite, todos sabemos que es tipo del Espíritu Santo que se derrama sobre los cristianos nacidos de nuevo y los capacita para vivir un cristianismo consagrado, un cristianismo adecuado. El Espíritu Santo, desde que Cristo descendió, desde que Cristo llegó a los cielos, envió el Espíritu Santo y Él descendió sobre toda la iglesia y les ha repartido dones a los hijos de Dios y a las hijas de Dios, no a la gente del mundo, pero sí a los hijos y las hijas de Dios. Les ha repartido dones, y esos dones son para activarlos, para ponerlos al servicio del Señor. Aleluya. Así que el aceite es tipo del Espíritu Santo. El aceite era derramado sobre la cabeza de las personas que estaban siendo ungidas, y esa era la ceremonia visible a los ojos de todas las personas. Luego el Espíritu Santo, después que se hacía la ceremonia visible a los ojos de las personas, el Espíritu Santo descendía sobre la persona ungida y la llenaba de sabiduría para llevar adelante la obra que Dios tenía para esa persona. La persona a ungir primero era elegida por Dios. No es que el profeta andaba por ahí ungiendo a cualquier persona a su gusto. No, eso no era así. Primero Dios señalaba a la persona y luego le decía al profeta: ve y úngeme a este que yo he elegido para tal función. Así que Dios elegía a la persona y después llamaba al profeta y le indicaba que ungiera a fulanito de tal y tal que vivía en tal sitio. En el caso de la unción de David, Dios le dijo exactamente a Samuel, que era el que hizo la ceremonia, cuál de los varios hijos era el que Dios había elegido para que fuera el futuro rey de Israel. En el caso de la unción de Aarón, quien fuera el primer sumo sacerdote, Dios también le dejó bien claro a Moisés, que fue el que ungió a Aarón, el que hizo la ceremonia, pero el que le ungió de verdad fue Dios, ¿verdad? Y el que hizo la ceremonia en el caso de David fue Samuel, pero el que ungió a David fue Dios, el que le dio el poder. El hombre solamente hace la ceremonia y Dios respalda lo que está de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué era la unción en el Viejo Testamento? Dios, hermanos, en el Viejo Testamento elegía personas para ejercer un determinado cargo, como por ejemplo sacerdote, profeta, rey o lo que fuera. Y esas personas debían ser capacitadas por Dios con una sabiduría especial, con una unción especial del Espíritu Santo para poder ejercer ese cargo que Dios les había ordenado.
Por ejemplo, vamos a ver en Levítico capítulo 8, versículo 10 al 12, cómo fue que Dios dijo a Moisés que ungiera a su hermano Aarón. Levítico capítulo 8, versículo 10, para que éste fuera el primer sumo sacerdote. Y dice así, Levítico 8:10 dice: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas, todo el mobiliario que estaban en él, y las santificó. Y roció sobre él, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y el verso 12 dice: y derramó del aceite de la unción. ¿Dónde lo derramó? Sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y hay algunas imágenes que hemos sacado de internet donde se ve lo que es una representación de la unción, que la chica del sonido nos la va a poner ahí para que la vayamos viendo. Así que todas las cosas, los muebles, los utensilios del tabernáculo y los sacerdotes fueron ungidos con aceite y apartados para que fueran exclusivos para el servicio del Señor. Ahí vemos lo que es, por ejemplo, el profeta Samuel, como derrama aceite sobre la cabeza de David. Moisés, hermanos, Moisés era el que hacía la ceremonia terrenal y visible a los ojos del pueblo en el caso de Aarón, su hermano, para ungirlo como sumo sacerdote. Y luego Dios, como dije antes, derramaba de su espíritu sobre Aarón y lo capacitaba para que pudiera ejercer ese ministerio. Dios llamó a diferentes personas para tareas específicas, hasta las personas que trabajaron en la construcción del tabernáculo y del templo más tarde. Dios los capacitaba, eran artífices capacitados por Dios mismo para que decoraran el tabernáculo y después más tarde el templo. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 35, para que veamos cómo cuando hay que hacer una tarea específica y especial, Dios unge con su espíritu y le da mucha sabiduría a la persona para que realice ese trabajo que Dios quiere que haga. No es sabiduría humana, es sabiduría celestial. Éxodo 35, versículo 30 en adelante dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué más dice? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en el oro, en plata, en bronce y en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Se requería una habilidad especial para poder hacer el trabajo en oro, en plata, en madera o en piedra, lo que fuera. Y ha puesto, dice el verso 34, en su corazón el que pueda enseñar. No solamente él iba a diseñar y a trabajar, sino que también podía enseñar. Así él como a Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en tela, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño, con la sabiduría obviamente de parte de Dios. Entonces aquí vemos que Dios capacitó a estos hombres para que fueran artífices excelentes y diseñaran toda la decoración del tabernáculo. Entonces unos eran elegidos para ser diseñadores y artífices, otros eran elegidos para que fueran reyes, otros eran elegidos para que fueran sumos sacerdotes, y esas personas tenían que ser ungidas por Dios. David fue ungido por Dios. El rey David, ya sabemos todo que fue el segundo rey de Israel, fue ungido por Dios. Dios llamó al profeta Samuel y le dijo: vete a la casa de Isaí,
allí en Belén, y uno de sus hijos, me unges a uno de sus hijos. Isaí tenía muchos hijos, pero Samuel no sabía cuál de los hijos de Isaí era el que iba a ser ungido para que fuera el futuro rey. Entonces en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 12 dice así: envió pues por él, por David, ¿verdad? Porque Isaí había traído todos sus hijos, y al que había dejado fuera, al que había ignorado, era a David. Y cuando el profeta está allí, dice, bueno, pues mira, aquí me has presentado todos tus hijos, pero a ninguno de estos Dios me ha dicho que lo unja para que sea el futuro rey. ¿Tú tienes más hijos? Ah, sí, tenemos uno por allí que está cuidando las ovejas en el campo. Pues dile que venga, porque había sido ignorado. Muchas veces las personas que Dios elige son ignorados por la familia o por la sociedad. Entonces cuando enviaron a buscar a David, que estaba allí en el campo cuidando las ovejas, dice el verso 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea que las órdenes eran claras para el profeta Samuel, para que no metiera la pata y ungiera a quien no había sido elegido por Dios. El verso 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, porque el aceite le llevaba en un cuerno, y entonces en un cuerno que es hueco por dentro, y derramó el aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea que Samuel hizo la ceremonia de ungirlo con aceite, pero el que lo ungió fue el Señor, ¿verdad? El Espíritu de Jehová vino sobre David, y después dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea que el Espíritu de Dios descendió sobre Aarón para que tuviera sabiduría, para que fuera un buen sumo sacerdote, y el Espíritu de Dios descendió sobre David para que pudiera ejercer como un rey excelente, y sobre los artífices que diseñaron el templo. O sea que para las obras especiales Dios elige personas, y obviamente busca en ellos que sean humildes, que sean obedientes y que se dejen tratar, y después los unge con su espíritu, aunque el hombre es el que hace la ceremonia, pero la unción la da Dios. ¿Y con qué eran ungidas estas personas? Pues eran ungidas con aceite. Ya dijimos antes que ¿por qué el aceite? Pues el aceite es tipo del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando Cristo descendió, se derramó sobre toda la iglesia, pero en el Viejo Testamento el Espíritu Santo no descendía sobre toda la población, como sucede hoy en día, sobre todo el pueblo de Dios. Hoy en día el Espíritu Santo desciende sobre todo hombre y mujer que de verdad se han nacido de nuevo. Entonces, en el Viejo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre personas muy selectas, como el caso de Aarón, de David y otros, ¿verdad? Y eran ungidos con aceite. Y también tenemos lo que es la composición del aceite, cómo estaba, con qué elementos estaba compuesto el aceite de la unción. Esto lo tenemos en Éxodo capítulo 30, versículo 22 al 38. Ahí vemos, ya puedes quitar la imagen si quieres. Ahí vemos la composición del aceite. Dice Éxodo 30, 22 al 38, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás, dice, harás de ello el aceite de la santa unción. O sea que todo eso eran los elementos que componían el aceite de la santa unción, que era superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él, con ese aceite,
ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. O sea que se santificaba y se ungían todos los muebles del tabernáculo. Y dice también en el verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos, que eran los sacerdotes de segundo orden, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Consagrar quiere decir apartarlos, separarlos para que sean exclusivamente del Señor. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne, fíjate lo que dice, el aceite de la unción no se podía derramar sobre cualquier persona. Dice: sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante a este. O sea que era solo para ungir a los sacerdotes y para ungir los muebles del santuario. Dice: conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera, fíjate lo que dice, mira que las cosas de Dios requerían mucha reverencia, mucho respeto, no usarlas así a lo loco, ¿no? Dice: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, sobre cualquier persona, será cortado de entre su pueblo. Aquí vemos que Dios quería consagración, reverencia, y que se hicieran las cosas como Él dice, no como les parezca a las personas. Entonces, ungir con aceite era dedicar de manera exclusiva a los sacerdotes y a los muebles del tabernáculo para Dios. Este aceite no se podía derramar sobre la cabeza de cualquier otra persona. Nadie debía tampoco de hacer otro aceite igual a este para usarlo, pues Dios, dice la palabra, lo cortaba, eliminaba a esa persona del medio del pueblo de Israel. Y si vamos al versículo 34 de ese mismo capítulo, ahí vemos el perfume. Una cosa era el aceite de la unción y otra cosa muy diferente era el perfume. Eran dos ungüentos, se parecían, pero no era lo mismo. El perfume era una cosa sagrada para Dios. Lo vemos en el verso 34. En los versos anteriores hemos visto la composición del aceite y el uso que se le daba al aceite. Pero en el verso 34 vemos el uso que se le da al perfume, que también era un ungüento especial. Dice en el verso 34, dice: dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacté y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otros según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, para placer de la persona, será, dice, también cortado del pueblo de Israel. O sea que el incienso, el perfume, era una cosa sagrada para Dios. Nadie debía de hacer un perfume como ese para olerlo. Era de uso exclusivo para el tabernáculo, para Dios. Y aquí podemos ver que la alabanza en la iglesia, la alabanza, la adoración, también es perfume grato. La alabanza, cuando nosotros cantamos y alabamos y levantamos manos, eso es perfume grato a los ojos de Dios. No es
para placer de los músicos o placer del pastor, o aunque nosotros nos podemos emocionar cantando, ¿verdad? Pero la alabanza es para tributársela a Dios como una ofrenda grata de olor fragante, solo para deleitar a Dios y honrarle por su infinita grandeza, por su tremenda magnificencia. Amén. Entonces, ¿qué es la unción? Ahora vamos a ver, acabo de terminar de hablar de lo que era la unción en el Viejo Testamento, pero veamos ahora qué es la unción en el Nuevo Testamento. Ser ungido es ser capacitado, ¿verdad? Ser ungido, cuando hablamos de una persona ungida, es una persona que está capacitada por Dios para llevar adelante la tarea específica que Dios le ha dado a la persona o le ha encomendado. Es un poco diferente la unción en el Viejo Testamento. Bueno, en unos aspectos es diferente, en otros aspectos es igual. La unción en el Nuevo Testamento es derramar aceite sobre las personas. En el Nuevo Testamento el aceite era usado para ungir a las personas que estaban enfermas, para que fueran sanadas, ¿verdad? Para eso era para lo que se estaba usando, tenía un uso diferente al del Viejo Testamento. En Marcos capítulo 6, versículo 12 al 13, dice, hablando de los apóstoles, dice: y saliendo predicaban que los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué más hacían? Ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea que mira que el aceite se está usando en el Nuevo Testamento para ungir con aceite a los enfermos, no para encomendarles un ministerio como se hacía en el Viejo Testamento. Y también vemos que la unción vemos otro texto muy significativo, que la unción con aceite es, lo repite el apóstol Santiago, es para sanar a los enfermos. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 14 al 16. Esos dos son los pasajes, el de Marcos y el de Santiago son los dos pasajes que nos hablan del uso del aceite en el Nuevo Testamento, diferente, como digo, en algunos aspectos al uso del aceite en el Viejo Testamento. Santiago 5:14, vamos a leerlo todos juntos, si están ahí, espero que me estén siguiendo, ¿verdad? Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea que llame a los ancianos de la iglesia, traigan al enfermo, y el pastor o los ancianos oren por esa persona y le pongan aceite en la cabeza para que sea sanado, no para un ministerio, sino para que sea sanado de su enfermedad. El verso 15 dice: y la oración de fe, ¿qué pasará? Salvará al enfermo, y el Señor, ¿qué hará? Lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso dice el verso 16, porque también el pecado hay que tratarlo, ¿verdad? Hay personas que están en pecado y siguen pecando y siguen pecando, y después están enfermos y quieren sanidad. Pero Dios quiere tratar principalmente el pecado. La sanidad también, la sanidad del cuerpo también Dios la quiere tratar, pero primero quiere tratar el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es la plaga más grande que hay. Sí, una enfermedad puede traer mucho dolor, pero a los ojos de Dios el pecado es más grave que la enfermedad física. El verso 16, ¿qué dice? Todos juntos. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, claro que sí. Confesaos. Dice también otro pasaje de la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor quiere limpiarnos primero del pecado y después de la enfermedad.
Así que esos son los dos pasajes de la Biblia que hablan de ungir con aceite a las personas en el Nuevo Testamento para sanidad, no para encomendarle un ministerio. El uso del aceite de la unción en el Nuevo Testamento es solo para orar por sanidad para los enfermos. Por lo menos ese es el mandato que vemos en el Nuevo Testamento. Añadirle o quitarle o usarla para otra cosa, ya eso no tiene fundamento bíblico. No vemos en ningún pasaje del Nuevo Testamento, a diferencia del Viejo Testamento, no vemos, por ejemplo, el profeta ungiendo pastores, maestros, misioneros, evangelistas con aceite. Eso se hacía en el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento el uso del aceite es solo para orar por las personas que están enfermas, que confiesen sus pecados y que sean sanados. En el Nuevo Testamento, hermano, es Dios mismo el que unge a las personas, que Él elige. Y eso no es una ceremonia como la que se hacía en el Viejo Testamento. El ceremonialismo es más propio del Viejo Testamento que del Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento había muchos ritos y mucho ceremonialismo, cosa que en el Nuevo Testamento ya prácticamente desapareció. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento es Dios mismo el que unge, el que capacita y dota a las personas con una sabiduría especial para que realicen el trabajo que Dios le ha mandado. Dice también, por ejemplo, Hechos capítulo 10 versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, ¿quién fue el que ungió al Señor Jesucristo? ¿Fue un hombre? No, fue Dios mismo. Dios mismo es el que unge a las personas y las capacita para que lleven adelante la tarea que Dios le ha encomendado. Eso en el Nuevo Testamento. Nadie derramó aceite sobre la cabeza de Jesucristo, pero Jesucristo estaba ungidísimo por Dios mismo, para sanar, para libertar a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Jesucristo estaba ungido por el Señor, por el Dios del cielo. En Mateo capítulo 3, versículos 13 en adelante, vemos cómo el Espíritu Santo desciende y unge a Jesucristo cuando éste se estaba bautizando. Dice Mateo 3:13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que pasó. Los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma, y venía sobre él. El Espíritu Santo capacitó a Jesucristo. Bueno, es el Hijo de Dios, el más ungido de todos. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que ahí vemos que Jesucristo está siendo ungido por el mismo Padre. Aleluya. En el Nuevo Testamento, para capacitar a una persona para un ministerio, sea evangelista, pastor, misionero, lo que sea, es Dios mismo el que unge a las personas. Dios es el que unge de manera directa a las personas en el Nuevo Testamento para la obra o para la tarea que Dios le ha asignado a esa persona. También esto lo vemos en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 21 al 22. Segunda de Corintios 1 del 21 al 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dice: Dios, el cual también
nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. O sea que el que nos ungió para hacer la obra y para vivir ese cristianismo es Dios. Dice que nos ungió, refiriéndose al pasado. Ya Dios hizo esa obra. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, ya recibe la unción. Dice el verso 2, el cual también nos ha sellado. Recibe la unción y el sello, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un sello. Un sello confirma la autenticidad del documento. Y entonces el Señor nos ha sellado con las arras del Espíritu. Las arras son la confirmación, el sentir la presencia de Dios, el saber que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Dios, hermanos, unge, Dios capacita, Dios da dones. El Espíritu Santo reparte dones a los miembros de la iglesia como Él quiere. Veamos esto en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 7 en adelante, dice: pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Ves? Diferentes dones para los diferentes miembros de la iglesia. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y el verso 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Tú siempre órale al Señor y dile: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios difiere de la nuestra en muchas ocasiones. Siempre nosotros tenemos ideas y caprichos y gustos determinados, pero no estamos llamados a que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que estamos llamados a que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Amén. Algunos cristianos ingenuos buscan la unción en el hombre y eso está mal. Yo he visto cristianos que son adeptos, idólatras de hombres, que corren detrás de los hombres. Uy, aquel tiene una unción especial, aquel profeta, aquel varón de Dios, aquel conferenciante, aquel evangelista. Voy para que me unja. Eso es un error. En una ocasión estaba escuchando yo una predicación de Marcos Witt, y todos sabemos lo bien que canta Marcos Witt, que tiene una unción muy especial para componer canciones y para cantarlas. Y Marcos dijo que, escuchándolo yo en esa prédica, dijo que en una ocasión se le acercó un joven y este joven le dijo: Marcos, transfiéreme esa unción tan bonita y tan especial que tú tienes para yo cantar y componer como lo haces tú. Fíjense ustedes qué petición más errónea, ¿verdad? La persona busca la unción en el hombre. No es en el hombre en quien tenemos que buscar la unción. El hombre no te puede dotar de poder, el hombre no te puede dotar de sabiduría. Puedes aprender de él, pero el que te da la verdadera sabiduría es Dios. Si lo buscas de corazón y en oración, Dios te va a llenar. Entonces, la unción no se transfiere de una persona a otra, salvo excepciones ordenadas por Dios, como fue el caso de Elías y Eliseo. En el caso de Elías y Eliseo en el Viejo Testamento sí se transfirió la unción que Dios había puesto sobre Elías, se la transfirió a Eliseo, exactamente, porque Eliseo también estaba deseoso, estaba celoso, buscando. Bueno, léanse esa historia para que vean cómo fue, pero esos son
excepciones a la regla, ¿verdad? La regla en el Nuevo Testamento es que Dios unge directamente a la persona que le busca, porque Dios es el que conoce el corazón. Nosotros los hombres conocemos, yo personalmente como pastor conozco parte de su vida, un 10 o un 12, un 15%, lo que usted me deje saber. Pero Dios conoce toda tu vida, el 100% de tu vida. Amén. Así que es Dios el que conoce a la persona y el que llama, dice aquel y el otro, pero no los que, muchas veces no los que uno piense. Así que los cristianos en el Nuevo Testamento estamos ungidos por Dios, estamos ungidos. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, la unción viene sobre nosotros, estamos capacitados, solo que hay que activar ese don, ese talento que Dios nos ha dado. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros, ¿qué dice? Tenéis, no van a tener, sino tenéis, ya la tienen, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis, tiempo pasado, no es que tendrán, sino tenéis, ya tenéis. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, ya tienes la unción del Santo para realizar aquello que Dios haya puesto en tu corazón. Y Primera de Juan, en ese mismo capítulo 2, versículo 27, vuelve a hablar otra vez de la unción o la capacitación. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis en el pasado de Él permanece en vosotros. Otra cosa es que la tengan ahí estancada y que no la activen. La unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ustedes pueden ir directamente a la palabra de Dios y allí pueden aprender directamente de Dios, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Obviamente cuando se activa. Ahora, si dejas la unción allí adormecida y no la activas, pues claro, ahí te vas a quedar. Dice: y es verdadera, la unción es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, permaneced en Cristo Jesús. Aleluya. Así que no corra detrás de ningún hombre para que le unja con aceite. Órele a Dios que le dé dones, que le dé la unción del Espíritu Santo, si no la tiene, porque está dando los primeros pasos en los caminos del Señor. Pero si ya usted es un creyente viejo de muchos años, entonces ya tiene la unción, ya la tiene. Cuando le entregó su vida a Cristo de corazón, ya la tiene. Lo que pasa es que usted no la ha activado. No se quede estancado. Use la unción, active las capacidades que Dios le ha dado. ¿Para qué? Pues para extender el reino de los cielos. Aleluya. Así que nada de transferencia, nada de transferencias. Y por último quiero hablar del mal uso que se hace con el aceite de la unción hoy en día. Porque muchas personas han entrado en el ministerio pastoral sin haber estudiado seriamente las diferentes doctrinas de la palabra de Dios, y como no lo han estudiado, han visto a otro predicador o a otro por aquí que usa el aceite de manera inadecuada y dice: ah, pues mira que él lo hizo, pues será que está bien así. No, no es así. Estas personas se han dedicado a imitar a otros pastores. Hay pastores que son llamados por Dios, pero hay otros que han entrado en el ministerio y están imitando lo que hacen otros pastores de su gusto, ¿verdad? En lugar de examinar lo que dice la palabra de Dios y predicar lo que dice la palabra de Dios, lo que hacen es imitar a otros, porque los otros a lo mejor les parece impresionante, les parece interesante, dice: mira, y entonces pues se dedican a imitar. No es imitar, es tener una relación fluida con el Señor y conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Es verdad que en el Viejo Testamento había mucho ceremonialismo, como dije antes, ritos, costumbres que naturalmente tenían su significado.
todos los ritos y todas las ceremonias que se hacían en el Viejo Testamento tenían su significado, pero la gente ya se olvidaban del significado, de la esencia de la ceremonia, y se quedaban solamente con el rito o con la ceremonia muerta, vacía, sin vida. Y eso pasa hoy en día también en el catolicismo romano y en algunos evangélicos. Los católicos, por ejemplo, van a la iglesia a cumplir con la ceremonia de turno. A eso van los católicos a la iglesia católica, a cumplir con la ceremonia de turno, a hacerse la foto en la ceremonia y autojustificarse diciendo ya cumplí con Dios. Mentira, no han cumplido, eso fue solamente una ceremonia. Diciendo, no, pues ya cumplí porque ya el bebé lo llevé y lo bautizamos, así que ya cumplí. Y después cuando el bebé tiene 7 o 8 años, dice, bueno, pues ya cumplí porque ya lo llevé, hizo la primera comunión, le hicimos el reportaje fotográfico y las estampitas, ya hemos cumplido con Dios. Y después cuando tiene 13, 14 años, que viene lo que es la confirmación en la iglesia católica, pues también lo llevan y hacen la supuesta ceremonia de la confirmación y ya se confirmó, ya está, ya cumplió. Luego viene el tiempo de la boda, cuando ese que era un niño ahora ya se ha casado. Pues mira, ya se casó por la iglesia, ya se hizo el reportaje de boda, ya se dan por satisfechos, se dan por cumplidos solamente con hacer una ceremonia muchas veces carente de significado, que no saben ni siquiera lo que significa. Y cuando la persona se muere, pues ya lo llevamos y ya se le hizo la misa funeral en la iglesia católica y ya lo mandamos para el cielo directamente, aunque fuera un pecador. Eso es ceremonialismo puro y duro. Pero vivir el cristianismo como Dios manda, tener el carácter de Cristo y obedecer todas las leyes de Dios, eso no lo quieren hacer. Y a eso es a lo que Dios nos manda, a que tengamos el carácter de Cristo, a que obedezcamos las leyes de Dios y no que seamos solamente ceremonialistas. Es fácil cumplir con las ceremonias de turno, el bautismo, la primera comunión en la iglesia católica, la confirmación, la boda, el entierro. Sí, eso es muy fácil hacer una ceremonia. Incluso hasta produce orgullo porque la persona se hace un reportaje fotográfico y después como que se autojustifica y se cree, se miente o se engaña a sí mismo creyéndose que ya cumplió con Dios. No, eso no es cumplir con Dios. Cumplir con Dios es conocer la palabra, vivirla y ponerla en práctica en nuestra vida. Lo que Dios quiere es compromiso, obediencia a su palabra y no tanta ceremonia, ni tantos ritos, ni toda esa gran cantidad de cosas que son ritos muertos muchas veces. Y hay algunos evangélicos que también son muy dados al ceremonialismo. Quieren andar. He conocido personas en los años que llevo ministrando la palabra de Dios. En una ocasión estaba yo por allá por Puerto del Carmen cuando predicábamos a los británicos, que tuvimos un tiempo una iglesia abierta allí para los británicos, y resulta que vino un turista que supuestamente era cristiano y él andaba con una botellita de aceite ungiendo a todo el que se encontraba a su paso. Y también fue y ungió el sex shop, una tienda donde se venden juguetes sexuales. También ungió las puertas del sex shop. Y yo dije, pero este tipo está loco como una cabra. ¿Cómo se le ocurre ungir con aceite a una tienda de juguetes sexuales? Está loco. Otros pastores vinieron también en una ocasión a mi oficina y querían ponerse de acuerdo conmigo para que hiciéramos un grupo y fuéramos con una botella de aceite a ungir el ayuntamiento, y después a ungir el edificio del Cabildo, y después a ungir la carretera del norte, la carretera del sur. Digo, ¿pero qué dice? Eso es ceremonialismo puro. La Biblia no nos manda en ninguna parte a andar por ahí ungiendo cabildos, ayuntamientos, carreteras, casas, ventanas. No, la Biblia nos manda a predicar el Evangelio. Así que ese tipo de cosas me las he encontrado.
Otros parece que son como supersticiosos y andan con el aceite ungiendo las puertas de la casa, las ventanas, el coche, esto, lo otro, todo. Piensan ellos que hay que ungir. Ungen a sus hijos con aceite. Creen que el aceite es como si fuera un amuleto o un resguardo. El aceite en ninguna palabra, en ningún sitio dice que es un amuleto o que es un resguardo, que te protege de malos espíritus, de demonios, de brujería. No, para eso no se usa el aceite en el Nuevo Testamento, solo se usa para orar por los enfermos y sanarlos. Entonces, darle un uso diferente al que la Biblia nos asigna, eso es creerse más sabio que Dios, o creerse que Dios se olvidó de decirnos lo que teníamos que hacer con el aceite. Eso es usar el aceite de manera antibíblica. El uso del aceite en el Nuevo Testamento, como he dicho, es para ungir a los enfermos y para orar por sanidad, nada más. Y como digo, hay muchos evangélicos. Vino una señora también, un día vino a la iglesia y ella como que se jactaba o se vanagloriaba. Yo le pregunté por su marido, por sus hijos y todo eso. Dice: todos son cristianos, todos están pasados por las aguas. Quería decir que todos estaban bautizados en agua. Digo, pero ¿y dónde están? Si no vienen a la iglesia, si no buscan de Dios, si no oran, si no se les ve testimonio, ¿de qué sirve pasados por las aguas o bautizados como dice ella, verdad? Pero ella se daba por satisfecha pensando que porque sus hijos y su marido ya habían sido pasados por las aguas, pues ya sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Y no es así. El bautismo en agua es bíblico, sí, pero creerse que uno es cristiano solo por haberse bautizado es un error como una casa de grande. Amén. No, el bautismo es bíblico, claro que sí, pero no se vanagloríe por decir: no, ya me bauticé, ya he cumplido con Dios. Olvídese, eso es una mentira del diablo. Como cristianos, hermanos, hemos sido ungidos para evangelizar, para hacer la obra social, para ayudar, para servir a los demás, para orar por los enfermos, para animar, para motivar, para edificar, para restaurar la iglesia. Para eso Dios nos ha ungido. Gloria a Dios. Pero gente que usan mal el aceite, siempre hemos visto malos ejemplos, personas que no han entendido lo que dice la palabra de Dios. En otra ocasión escuché a otro personaje, a otro pastor, que también pensaba que el aceite era algo milagroso, y entonces este pastor cogió una garrafa grande de 15 o 20 litros de aceite, se subió en una avioneta y fue por toda la región derramando aceite sobre el territorio donde él vivía, pensando así que el territorio ya estaba protegido porque él lo había ungido con aceite, echando aceite sobre la zona desde una avioneta. Otro disparate como un castillo de grande. En ningún momento la Biblia nos manda a ungir territorios, puertas, ventanas, casas, coches. No, eso no lo manda la palabra de Dios. Entonces, hacer esas cosas sin que tengamos un fundamento bíblico, creo yo que está mal, está muy mal. Eso es hacer lo que se nos ocurre a nosotros y no hacer lo que Dios nos manda. Tenemos que entrar por la puerta estrecha y hacer lo que Dios nos manda, solo lo que Dios nos manda. No tienes que hacer más de lo que Dios te manda, tampoco tienes que hacer menos de lo que Dios te manda. Para cumplir con Dios en la evangelización es predicar el arrepentimiento, no lo que se nos ocurra a nosotros. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos con lo que Dios ordena y manda en su palabra, hermanos. Así que cuidado, seamos muy prudentes, examinemos todas las cosas, verifiquemos que tienen fundamento bíblico, y si lo tienen, póngalo en práctica. Pero si no lo tienen, pues no lo haga, porque quizás usted puede estar
violando las leyes de Dios o haciendo lo que Dios no le ha mandado que haga. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir acerca de la unción, del ungir con aceite. Y con esto termino, así que le voy a pedir que se pongan de pie, que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy te damos gracias, Dios mío, una vez más, Señor. Y oramos, Dios mío, por cualquiera de los miembros de la iglesia que se haya equivocado, Dios mío, porque como humanos, Dios mío, a veces nos podemos equivocar y hacer cosas que tú no has mandado, que tú no has ordenado, Dios mío. No podemos añadir a tu palabra, porque la palabra dice que el que le quite o le ponga, ni añadirle ni quitarle, Señor, solamente ajustarnos a lo que está revelado, porque añadirle ceremonias o ritos o quitarle, pues lo prohíbe el Señor en su palabra, y la persona que lo hace se arriesga a que su parte sea quitada del libro de la vida. Gracias te damos, Dios mío. Bendice a todos mis hermanos y hermanas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.